Sí, muchas gracias, presidente. Señorías, como saben, el ámbito económico de nuestro sistema público se estructura en dos apartados. Por un lado están los ingresos, procedentes principalmente de las cotizaciones sociales de las empresas de los trabajadores, y por otro tenemos los gastos como consecuencia de las prestaciones derivadas de las contingencias cubiertas y que protegen a los trabajadores de sí, la jubilación, la invalidez, la maternidad, la incapacidad, etcétera, etcétera. Con respecto a las prestaciones, y como sus señorías saben y conocen, recientemente hemos aprobado las recomendaciones del Pacto de Toledo para modernizar y ajustar la acción protectora a las nuevas realidades sociales y que en estos momentos se encuentra en plena negociación en la mesa de diálogo social. Por tanto, señorías, permítanme que, como se suele decir en fútbol, cambie el balón de banda. Y centraré mi intervención principalmente en el apartado de ingresos. Apartado fundamental, ya que la sostenibilidad financiera del sistema ayuda a transmitir certidumbre y confianza entre los ciudadanos. Por ello, lo primero que quiero destacar es la apuesta decidida del Ministerio por clarificar aquellos gastos que deben sufragar el sistema y aquellos otros que se deben trasladar a los presupuestos generales del Estado, los conocidos como gastos impropios, procedentes de bonificaciones, como ha dicho el secretario de Estado, de cuotas, de prestaciones por nacimiento de hijos, importes de laguna de cotización, etcétera, etcétera. Y en este sentido, como ustedes saben, ya se ha destinado 14.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para hacer frente al abono de estos gastos. Otro aspecto económico que hubiera dado solidez económica al sistema, pero que por desgracia no contamos en la actualidad con él, es el importante montante económico que teníamos en el Fondo de Reserva de las Pensiones, que llegó a alcanzar 70.000 millones de euros y que el Gobierno de Mariano Rajoy gastó. Pero como he apuntado, los ingresos se nutren principalmente de las cotizaciones sociales y por ello desde nuestro grupo queremos y quisiéramos destacar el importante aumento de la afiliación del pasado mes de mayo, donde los datos indican una fuerte y robusta recuperación laboral y económica, ya que el sistema ha recuperado 711.000 trabajadores de media con respecto a mayo del año pasado. Señorías, en mayo la Seguridad Social registró 19.267.000 afiliados de media. Esta cifra supone unos 212.000 cotizantes más con respecto a la media del mes de abril. Estos datos, otro dato que me gustaría destacar son los contratos indefinidos a tiempo completo, que entre enero y mayo de este ejercicio han sido de 495.000, un 25% más que el mismo periodo del año 2020. Con respecto al desempleo, hay que decir que en abril finalizó con un total de 2.539.000 personas en desempleo, una disminución respecto al mismo ejercicio del año anterior del 53%. Mismo comportamiento han tenido los ERTEs, ya que el mes de junio, como ha apuntado el secretario de Estado en sus datos, cuenta con 472.000 personas en ERTEs, lo que supone que ya se ha podido activar en torno a un 85% de los trabajadores que estaban en ERTE al principio de año, ¿no? Y en relación a los autónomos, decir que vuelven a crecer el número de altas, y ya es el 8º mes consecutivo que lo hacen, y también en la presentación del secretario de Estado nos ha apuntado que 68.000 más desde el inicio de la pandemia. También su protección ha sido importante, ya que en mayo 442.000 autónomos perciben la prestación extraordinaria por cese de actividad, una prestación que se ha puesto en marcha por primera vez en la historia. Señorías, destaco estos datos porque cuando hablamos de seguridad social tendemos a hacerlo de las prestaciones. Sin embargo, también debemos poner el foco en las cotizaciones, porque los ingresos del sistema, y más cuando hemos pasado una pandemia y estamos aún pasándola, y los efectos de esta crisis, ¿no? Porque ha supuesto un duro impacto en la economía y en el sector productivo de nuestro país. E igualmente los destaco porque el impacto económico y laboral ha sido bastante menor que el sufrido en las anteriores crisis, y eso se ha debido, señorías, a la respuesta tan distinta que se ha dado por este Gobierno.
En esta ocasión, las medidas desplegadas por el Gobierno central, el llamado escudo social, no solo ha ayudado a mantener la economía, sino también el tejido empresarial y laboral de nuestro país. He ido apuntando unos datos que ha ido exponiendo el secretario de Estado. Se ha hablado de que se ha protegido 8 millones de personas, 4,2 millones de personas en ERTE y 600.000 empresas. Y como ha apuntado, la recuperación ha sido en tan solo 15 meses en lugar de esos 11 años como la crisis anterior. Por tanto, señorías, se ha demostrado que los ERTE, las exoneraciones de cuotas a las empresas y las prestaciones extraordinarias para los autónomos ha sido una herramienta fundamental para mantener los ingresos de nuestro sistema público de pensiones. Pero aparte de todo esto, además de amortiguar el impacto de las empresas, se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, una prestación que en tan solo un año ha protegido a más familias que muchas rentas mínimas de algunas comunidades con varios años y décadas de funcionamiento. Con respecto a esto, señora Fernández, déjeme que le diga un apunte. Usted plantea que siempre ha apoyado las recomendaciones del pacto, apoyó el ingreso mínimo vital, pero suele tener una opinión posterior crítica en lugar de propositiva, como tienen otros grupos políticos, ¿no? Y creo que aquí estamos para buscar soluciones a los españoles y no solo para poner trabas a la gestión. Una vez destacada la gestión del Gobierno y que apoyamos y, como hemos puesto, ha sido necesario y fundamental, nosotros también, como grupo político, queremos ir un poco más allá. Y por eso quisiéramos preguntarle, como grupo parlamentario proponente en esta Cámara, por dos mociones que contaron con un amplio respaldo, ¿no? Por ello, señor secretario de Estado, nos gustaría conocer cuándo y cómo se va a resolver la discriminación que sufren las parejas de hecho en la viudedad, así como cuándo se va a derogar la Ley 23/2013 del índice de revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario de Estado para el cierre del debate.